En el año de 1887, mientras la sequía castigaba la tierra de Guanajuato y la hambruna era una sentencia de muerte para muchos, en un rancho aislado se observaba algo perturbador. Un hombre, Esteban Márquez, que debería haber sido consumido por la miseria, lucía extrañamente robusto. Su piel, lejos de la palidez de los desnutridos, mostraba un vigor inusual, una prosperidad inexplicable que contrastaba brutalmente con el paisaje de muerte y desolación que lo rodeaba. Este no es solo el relato de un hombre contra la adversidad. Es la sombra de una supervivencia que desafió toda lógica, que se forjó en lo más oscuro de la desesperación, y que dejó a su paso un rastro de incertidumbre y horror en los caminos polvorientos de una tierra olvidada. Antes de sumergirnos en esta escalofriante historia, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Para entender cómo un hombre llegó a tal punto, debemos viajar a Guanajuato, en marzo de 1887. En el vasto y desolado altiplano de Guanajuato, el año de 1887 se desdoblaba bajo el yugo de una sequía inclemente. Hacía 3 años que los cielos se negaban a ceder sus aguas, transformando la antes fértil campiña en un páramo de polvo y muerte. Los campos, antaño alfombras de verdor que prometían cosechas abundantes, ahora se extendían como un lienzo de tonos ocres y rojizos, donde las grietas en la tierra dibujaban un mapa de desventura. El viento, portador de una aridez implacable, levantaba remolinos de polvo que danzaban sobre las parcelas de tierra agostada, cubriendo todo con una capa uniforme de fina arena. Las milpas, que en tiempos mejores se erguían orgullosas con sus tallos cargados de grano, eran ahora esqueletos secos y quebradizos. Los pocos elotes que lograban formarse eran pequeños, amarillentos y vacíos, inservibles. Los frijoles, sembrados con la esperanza que solo los campesinos conocen, no germinaban en el suelo endurecido. Cada amanecer traía consigo la misma imagen, el sol, un disco implacable en un cielo sin nubes, ascendiendo para quemar lo poco que quedaba de vida. La vegetación nativa, como los mezquites y los cactos, aunque más resistentes, mostraba signos de estrés, sus hojas marchitas, sus espinas más agudas, como si el propio paisaje se defendiera de la existencia. La hambruna, antes una palabra lejana, se había infiltrado en cada hogar, susurrando su presencia en los estómagos vacíos. Las madres contaban sus escasas raciones, los padres salían al campo con la esperanza de cazar alguna liebre o conejo que a menudo se les escurría. Los rostros de los adultos se afilaban, los pómulos se hacían más pronunciados, y las miradas se tornaban opacas, cubiertas por un velo de desesperación silenciosa. Los niños, con las costillas marcadas bajo la piel, jugaban con una languidez que no correspondía a su edad, sus risas apagadas por el constante quejido del hambre. El ganado, que en las mejores épocas pastaba en los potreros, había desaparecido casi por completo. Los pocos animales que quedaban eran esqueletos andantes, con la piel pegada a los huesos, esperando el inevitable fin. Sus cadáveres, blanqueados por el sol, se sumaban a los montones de huesos que salpicaban el paisaje, un sombrío recordatorio de la escasez y la derrota. El aire denso y caliente, además del olor a tierra muerta, a veces arrastraba un rastro tenue de descomposición que nadie se atrevía a nombrar. A unos 15 kilómetros al oeste del poblado más cercano, donde los caminos se hacían más estrechos y las huellas de los hombres eran menos frecuentes, se alzaba un rancho solitario. La construcción, hecha de adobe, lucía las heridas del tiempo y la negligencia. Sus paredes, de un color terroso, presentaban grietas profundas y caprichosas que se extendían como venas secas por la superficie. El tejado, de tejas de barro cocido, se había hundido en varias secciones, dejando aberturas por donde la luz del sol se colaba en el interior, dibujando patrones danzarines de polvo. Un silencio denso y pesado envolvía la propiedad, solo roto por el crujido de la madera vieja de la puerta al abrirse o el lamento lastimero del viento que se colaba por las innumerables rendijas de la casa. En ese lugar vivía Esteban Márquez. A sus 42 años, era un hombre marcado por la soledad y la aspereza de la tierra. Su figura, antes recia, se había encorvado ligeramente, y sus movimientos eran lentos, deliberados, como si cada gesto requiriera un esfuerzo consciente. Llevaba ropas gastadas, de un color indefinido entre el gris y el ocre, cubiertas por una fina capa de polvo que parecía ser una extensión de su propia existencia. Su rostro, antes curtido por el sol, ahora mostraba una palidez terrosa bajo una barba rala y desaliñada. Sus ojos, profundos y hundidos, rara vez se posaban directamente en algo, solían divagar por el horizonte o por el suelo, como si buscaran respuestas en la infructuosa tierra. 4 años antes, la fiebre del tifo había barrido la región como una plaga bíblica, llevándose consigo a su esposa, Elena,
y a sus 2 hijos pequeños. Desde entonces, el rancho había caído en un abandono progresivo, un reflejo de la devastación interior de Esteban. El vacío dejado por sus seres queridos se manifestaba en cada rincón de la propiedad. El corral, antes ruidoso con el cacareo de las gallinas y el gruñido de los cerdos, ahora yacía en silencio, su cerca de madera podrida y derribada en varias secciones. El burro de trabajo, fiel compañero de faenas, había sido vendido en los primeros embates de la escasez, y sus balidos matutinos ya no resonaban en el aire. Un pozo seco, con su brocal de piedra cuarteada, se erguía como un centinela mudo de la falta de agua, su boca oscura y vacía. Los aperos de labranza, antes relucientes por el uso, ahora estaban oxidados y olvidados, amontonados en un cobertizo ruinoso. Esteban se movía por el rancho con una monotonía casi robótica. Al amanecer, se dirigía a un arroyo lejano, que apenas conservaba un hilo de agua turbia, para llenar un par de cubetas. Luego, regresaba y, con gestos lentos, arrojaba el líquido sobre las pocas plantas moribundas que aún intentaba cultivar en su pequeña parcela, un acto de fe inútil en un suelo que se negaba a dar vida. Pasaba horas remendando las grietas de su casa con barro y paja, un esfuerzo que parecía más una penitencia que un intento genuino de reparación. Los días se sucedían, indistinguibles unos de otros, marcados solo por la implacable progresión del sol en el cielo. Su interacción con los pocos vecinos era casi nula. En raras ocasiones, cuando la necesidad lo obligaba, bajaba al poblado. Sus palabras eran pocas, sus gestos reservados. Las miradas que intercambiaba con los demás campesinos eran de mutua comprensión de la desgracia, pero sin ofrecer consuelo ni esperanza. Su existencia se había reducido a una lucha solitaria contra la tierra y el recuerdo de lo que fue. A poca distancia del rancho de Esteban, serpenteaba una vereda de tierra. Esta no era una vía principal, sino una carretera secundaria, angosta y polvorienta, que conectaba pequeños asentamientos y rancherías dispersas por la región. El camino, flanqueado por mezquites secos, cactáceas espinosas y yucas de aspecto fantasmal, era un tramo de tierra desolado que se perdía en el horizonte bajo el cielo inmenso. Aunque no era muy transitada, ocasionalmente servía de atajo para viajeros que buscaban acortar distancias o para aquellos que, por descuido o mala fortuna, se desviaban de las rutas principales, extraviados en la vastedad del campo guanajuatense. El silencio era casi absoluto en esa vereda, roto solo por el chirrido de algún insecto o el paso arrastrado del viento. Fue en esa misma vereda, en una mañana de marzo de 1887, que la figura de una joven mujer apareció en el horizonte. Su nombre era Rosa Delgado. Caminaba con un paso que denotaba cierta determinación, a pesar del cansancio. Cargaba consigo sus pocas pertenencias, contenidas en una pequeña maleta de cuero oscuro que balanceaba en su mano derecha. Se decía que Rosa viajaba desde Dolores Hidalgo con destino a San Miguel de Allende, buscando una vida mejor o quizás a algún familiar lejano que pudiera ofrecerle cobijo en esos tiempos difíciles. Vestía un rebozo de colores modestos que le cubría la cabeza y los hombros, y una falda larga que se arrastraba ligeramente por el polvo del camino. Varios campesinos, que trabajaban en campos cercanos o simplemente transitaban la vereda con sus burros cargados de leña, la vieron pasar. La describieron como una figura menuda, su silueta dibujada contra el horizonte polvoriento. Observaron su avance por la vereda, su figura empequeñeciéndose con cada paso, dirigiéndose hacia el poniente, en dirección al rancho de Esteban Márquez. Un par de hombres que descansaban bajo la sombra de un nopal se levantaron para ofrecerle un trago de agua de su cantimplora, pero la joven, con un gesto educado pero apresurado, declinó, señalando que tenía prisa por llegar antes del anochecer. La vieron seguir su camino, su andar constante, hasta que su figura se desdibujó por completo, absorbida por la distancia y el polvo del camino. Después de esa mañana, nadie en la región volvió a ver a Rosa Delgado. Se desvaneció sin dejar el menor rastro, como si la tierra misma la hubiera reclamado. Apenas 2 semanas después del inexplicable desvanecimiento de Rosa, la misma vereda fue testigo de otra desaparición. Luego, una tercera mujer se esfumó, y una cuarta, seguida de una quinta. En un lapso de 6 meses, un total de 5 mujeres, todas ellas viajando solas por esa misma región, simplemente se evaporaron. No se encontraron sus equipajes, no hubo cartas, ni indicios de su paradero. Solo el silencio y una ausencia que crecía con cada nuevo suceso. La gente de los pequeños asentamientos comenzó a susurrar historias, a mirar con recelo la vereda y a hablar de malos aires que se llevaban a las mujeres desamparadas. Las noticias de estos desvanecimientos, aunque con lentitud y desinterés,
llegaron finalmente a los oídos de las autoridades locales. El delegado del pueblo, un hombre de rostro endurecido por el sol y la indiferencia, se sentaba detrás de un escritorio cubierto de polvo en su oficina, que a duras penas se mantenía en pie. Sus dos auxiliares, de ademanes lentos y miradas esquivas, a menudo se encontraban más preocupados por la siesta de la tarde que por los asuntos del pueblo. El delegado escuchaba los reportes que traían los habitantes, a menudo familiares desesperados o vecinos preocupados, con una exasperante pasividad. Sus respuestas eran invariablemente condescendientes y carentes de cualquier atisbo de preocupación. «Seguro se fueron con un galán. ¿No ve que estas muchachas de hoy en día son muy voladas?», decía el delegado, encogiéndose de hombros y esbozando una sonrisa de complacencia mientras se ajustaba el sombrero. «O se habrán perdido en el camino. Son veredas complicadas para quien no las conoce, y sin un hombre que las guíe, ¿qué esperaban?». La creencia popular, alimentada por la propia autoridad, era que las mujeres que viajaban sin la compañía de un hombre robusto lo hacían bajo su propio riesgo. Se asumía, sin mayor investigación, que sus desapariciones eran autoimpuestas, huidas para encontrarse con amantes, escapes de matrimonios arreglados, o simplemente extravíos sin retorno en la inmensidad del campo. No se iniciaban investigaciones serias. Los auxiliares del delegado no se molestaban en seguir los rastros que quizás la vereda aún pudiera ofrecer, ni en interrogar a los pocos que habían visto a las viajeras por última vez. Los reportes eran recibidos, apenas escuchados, y luego archivados en legajos que se amontonaban en un rincón de la oficina, donde acumulaban polvo y el olvido. Las familias de las desaparecidas, a menudo de escasos recursos y sin influencia política, carecían de los medios para presionar por una búsqueda exhaustiva. Sus lamentos se diluían en el eco de las paredes sucias de la oficina del delegado, sin encontrar eco en la acción. Así, los misteriosos desvanecimientos se convirtieron en parte del folclore local, historias que se contaban en voz baja al calor de las fogatas nocturnas, mezcladas con el lamento del viento y el crujido incesante de la tierra seca. Mientras tanto, en el rancho de Esteban Márquez, la desolación exterior seguía su curso, ajena, aparentemente, a los ecos de la vereda. El silencio de su propiedad se mantuvo inalterado, inquebrantable, incluso cuando la figura de las viajeras dejó de aparecer en el horizonte. Mientras los meses transcurrían bajo el sol inmisericorde de Guanajuato, la figura de Esteban Márquez comenzó a adquirir una fisonomía que desafiaba la cruda realidad de la región. Los pocos vecinos, aquellos que aún se aventuraban a transitar la vereda solitaria cercana a su rancho o que, por pura coincidencia, se cruzaban con él en los esporádicos viajes que Esteban hacía al poblado para adquirir insumos esenciales, notaban una transformación que rozaba lo insólito. Ya no era el hombre esquelético, con la piel pegada a los huesos y el semblante enfermizo, que se arrastraba por sus tierras. En contraste con la palidez fantasmal que marcaba los rostros de casi todos los campesinos de la región, cuyos pómulos sobresalían y cuyas miradas reflejaban la angustia perpetua de la inanición, Esteban mostraba una vitalidad chocante. Su piel, aunque curtida por el sol, había adquirido un tono más saludable, un matiz que indicaba una nutrición que no coincidía con el paisaje de hambruna circundante. Sus hombros, que antes parecían encorvados por el peso de la desgracia, ahora se veían más anchos y firmes. Su paso, que antes era arrastrado y lánguido, se había vuelto más resuelto, casi enérgico, como el de un hombre que se ha fortalecido. Había una robustez en su complexión, una plenitud en sus mejillas y un brillo inusual en sus ojos hundidos que desentonaban brutalmente con el físico demacrado de sus coterráneos. La fatiga crónica que consumía a los demás parecía haberlo eludido. Cuando algún vecino, impulsado por una mezcla de asombro y velada envidia, osaba inquirir sobre su inusual buena apariencia en tiempos tan duros, Esteban ofrecía explicaciones que sonaban superficiales, casi mecánicas. Con voz monótona y sin variar su expresión, afirmaba haber tenido buena suerte en la casa. Se me dio bien la mano con unos conejos, y hasta un jabalí logré tumbar por los cerros altos, comentaba, mientras evitaba la mirada directa de su interlocutor. Sus respuestas eran breves, un muro de pocas palabras que sugería un deseo impaciente de dar por terminada la conversación y regresar al aislamiento de su propiedad. Los vecinos, resignados a la precariedad de su propia existencia, asentían con la cabeza, aceptando regañadientes las vagas excusas, aunque una punzada de incredulidad, mezclada con la envidia y el desconcierto, les carcomía por dentro. En un tiempo donde la carne era un lujo inalcanzable para la mayoría, la inusual prosperidad de Esteban era un misterio que se cernía sobre el rancho, un enigma que no se atrevían a desentrañar por completo. La gente comentaba en voz baja sobre la suerte del solitario, pero el miedo a lo desconocido les impedía indagar más. En la mente de Esteban, la constante privación,
el luto incesante por su esposa e hijos, y el brutal aislamiento que lo había consumido durante años, habían forjado una nueva lógica de supervivencia, una percepción distorsionada que rozaba la locura. La tierra, su eterna compañera, se negaba a dar sustento, los animales escaseaban hasta volverse fantasmas. Pero la vereda que pasaba cerca de su rancho, aunque poco transitada, representaba una fuente inesperada de recursos. Observó con una nueva objetividad a las figuras que pasaban, la mayoría, mujeres jóvenes, viajando solas, cargando sus escasas pertenencias bajo el sol. En su visión deformada por el hambre, estas figuras dejaron de ser personas con historias, familias y destinos, y se convirtieron en algo más primario, algo que su mente codificaba como provisiones. Una solución desesperada a una necesidad primigenia. Desarrolló un método calculado, silencioso y cruel, perfeccionado con cada desaparición. Cuando avistaba una figura solitaria en la distancia, a menudo una mujer que parecía exhausta o desorientada bajo el sol abrasador, Esteban emergía de su rancho con una serenidad que parecía ofrecer consuelo. Sus pasos eran lentos, deliberados, y sus manos callosas extendían un jarro de agua fresca que había sacado de su pozo, ahora sorpresivamente menos seco que los de los vecinos. Su voz grave ofrecía indicaciones sobre el mejor camino a seguir, o la promesa de un breve descanso a la sombra de su portal, lejos del calor implacable de la vereda. La desesperación y la cortesía, mezcladas en su ofrecimiento, actuaban como un señuelo eficaz. Las viajeras, agotadas, sedientas y vulnerables por la soledad del camino, a menudo aceptaban la oferta, guiadas por la aparente hospitalidad de un hombre solitario en un paraje desolado. Cruzaban el umbral de su propiedad, buscando alivio, sin saber que cada paso las llevaba más profundo en una trampa insidiosa y mortal. Una vez que la víctima había aceptado entrar en su rancho, ya fuera para beber un sorbo de agua o para escuchar sus indicaciones, el escenario estaba dispuesto. Esteban esperaba el momento oportuno. Sus movimientos eran precisos, carentes de vacilación o remordimiento visible. La azada, una herramienta de labranza que había utilizado por años para arar la tierra, ahora se convertía en un arma improvisada y brutal. Se aproximaba por la espalda, sus pasos amortiguados por el polvo. La pesada cabeza de metal de la azada se elevaba en el aire, reflejando por un instante la luz del sol antes de descender. El golpe, certero y seco, caía con una fuerza devastadora sobre la parte posterior de la cabeza. El sonido, un chasquido sordo y breve en el silencio del campo, era lo único que se oía antes de que el cuerpo se desplomara sin vida, a menudo antes de que la víctima pudiera siquiera emitir un gemido o una exclamación de terror. No había forcejeo, no había lucha, solo la caída inerte y el silencio que regresaba, más pesado que antes, como si la tierra misma contuviera el aliento. Una vez que el cuerpo yacía inmóvil, Esteban lo arrastraba. El rastro de polvo que dejaba a su paso era efímero, borrado rápidamente por el viento que barría la explanada del rancho. Su destino era un pequeño galpón de adobe ubicado en la parte trasera de la propiedad, apenas visible desde la vereda gracias a unos viejos mezquites y un denso matorral de nopalera que lo ocultaban. El galpón, que en tiempos mejores había servido para guardar herramientas o almacenar forraje, ahora estaba desolado y oscuro. Su interior estaba cubierto de telarañas y un olor peculiar, una mezcla penetrante de tierra húmeda, sal y algo más denso y animal, que se aferraba a las paredes de barro, impregnando el ambiente. Dentro, Esteban disponía el cuerpo sobre una mesa rústica, toscamente construida con tablones viejos y polvorientos. Allí, bajo la tenue y filtrada luz que se colaba por una rendija en el techo o por la puerta entreabierta, Esteban realizaba su ritual macabro. Con una colección de cuchillos de hoja ancha, afilados con precisión casi quirúrgica sobre una piedra de amolar, y un hacha pesada de mango de madera, separaba la carne de los huesos. Sus movimientos eran metódicos y eficientes, sin titubeos ni prisa. Los años de su vida dedicados a la matanza y desmembramiento de animales para subsistencia, desde cerdos hasta cabras y reses, le habían otorgado una habilidad sombría, una maestría en el arte de la carnicería. Conocía las articulaciones, los puntos de corte, la forma de limpiar los músculos con la máxima eficiencia. No había un gesto superfluo, ninguna emoción discernible en su rostro mientras realizaba la tarea. La carne era cuidadosamente separada, cortada en trozos manejables, y luego sometida a un riguroso proceso de preservación. Utilizaba sal de grano, abundante y gruesa, para curar los pedazos de carne, frotándolos con una destreza aprendida en tiempos de mayor abundancia. La sal penetraba en las fibras, extrayendo la humedad y garantizando la conservación. Luego,
colgaba los trozos de carne de ganchos de metal improvisados que pendían del techo del galpón. Debajo, en un rincón, una fogata cuidadosamente controlada, alimentada con maderas aromáticas que Esteban recogía en los cerros cercanos, la ahumaba lentamente. El proceso de salado y ahumado no solo garantizaba la conservación para evitar la putrefacción en el calor del campo, sino que también otorgaba a la carne un aroma peculiar, distintivo, que se filtraba ocasionalmente por las rendijas del galpón y se dispersaba en el aire nocturno, aunque nunca lo suficiente como para levantar sospechas evidentes en la vasta y solitaria extensión del campo. Los escasos vecinos que llegaban a percibirlo en el viento lo atribuían a la quema de algún animal muerto o a los restos de una fogata olvidada, pues los olores a carne quemada eran, lamentablemente, comunes en esos tiempos de desolación. Una vez que la carne estaba debidamente curada y ahumada, Esteban la guardaba en grandes ollas de barro que luego enterraba con esmero en el suelo de tierra apisonada del galpón. Cada olla era cubierta con una losa de piedra y camuflada con una capa de tierra suelta, de modo que el piso del cobertizo no revelara sus secretos a una mirada casual. Los huesos, después de ser cuidadosamente raspados para eliminar cualquier rastro de carne o tejido, eran transportados en sacos de tela bajo el manto protector de la noche. Su destino era una hoguera lejana, ubicada en una cañada remota y de difícil acceso, donde eran consumidos por el fuego hasta convertirse en cenizas y pequeños fragmentos irreconocibles. Estas cenizas eran luego esparcidas por los campos, mezclándose con la tierra reseca, sin dejar evidencia de su origen. Las ropas de las víctimas y sus pertenencias, si las había, joyas modestas, pequeños objetos personales, eran igualmente quemadas en otra fogata distinta o enterradas en ubicaciones completamente diferentes, muy lejos del rancho, asegurándose de que ningún objeto pudiera vincularlas con su última y trágica parada. Esteban no actuaba por placer sádico o por un impulso descontrolado que buscara el sufrimiento ajeno. Su motivación era mucho más elemental y primitiva, la necesidad animal de sobrevivir. La sequía implacable había borrado las líneas de la moralidad en su mente, distorsionada por la privación extrema, la soledad abrumadora y el trauma persistente de la pérdida de su familia. Las mujeres que pasaban por su vereda, en su visión, no eran más que un recurso, como los animales que había abatido y procesado a lo largo de su vida para subsistir. El hambre, una fuerza tan poderosa como la propia muerte, había transformado lo impensable en una justificación, un medio para asegurar su propia continuidad en un mundo que parecía decidido a aniquilarlo. En su mente fragmentada, el acto era una simple extensión de la cadena alimenticia, una adaptación brutal a un entorno brutal. Los meses pasaron implacables, y el ciclo se repitió con una regularidad sombría que solo Esteban conocía. La lista de mujeres desaparecidas en la región continuó creciendo. Después de Rosa Delgado, otras 8 mujeres se desvanecieron entre marzo y octubre de 1887, sumando un total de 9 vidas brutalmente arrebatadas, sus historias cortadas de raíz por la mano silenciosa y calculada de Esteban Márquez. En los poblados, los murmullos se convirtieron en lamentos contenidos, y el miedo, un compañero constante en los caminos solitarios, comenzó a echar raíces más profundas en el corazón de la gente. Se empezaron a escuchar advertencias a las viajeras, a recomendarles que no anduvieran solas, que los caminos estaban malos. Se hablaba de bandidos, de animales salvajes, de malas almas que habitaban la vereda. Las autoridades locales, encabezadas por el delegado, mantuvieron su postura de indolencia. Los reportes de nuevas desapariciones eran recibidos con la misma indiferencia de siempre, archivados con desgana y explicaciones vagas. La inacción oficial y la vasta e inhóspita extensión del campo de Guanajuato ofrecían a Esteban Márquez el anonimato perfecto, un velo de polvo y silencio bajo el cual continuaba con su macabro sustento, sin que nadie sospechara la verdadera naturaleza del horror que acechaba en el rancho solitario. La gente solo veía la misteriosa buena salud de Esteban y la creciente lista de nombres que nadie quería pronunciar en voz alta, sin conectar los puntos. Entre marzo y octubre de 1887, la vereda solitaria que serpenteaba cerca del rancho de Esteban Márquez se había transformado en un sendero ominoso, un camino de sombras y preguntas sin respuesta. 9 mujeres, en total, se habían desvanecido sin dejar rastro, engullidas por la inmensidad del campo guanajuatense y el olvido oficial. Los nombres de Rosa Delgado, la primera en desaparecer, y los de las otras 8, mujeres jóvenes, viajeras, a menudo con pocas pertenencias y escasos lazos en la región, se murmuraban en las noches de los poblados cercanos. Sus historias se mezclaban con el lamento del viento que se colaba por las rendijas de las chozas y el crujido constante de la tierra seca. Cada desaparición era un eco más de la indiferencia de las autoridades, una cruel confirmación de que ciertas vidas valían menos que otras. Los campesinos,
ya habituados a la negligencia y la corrupción de las autoridades, veían sus temores confirmados con cada nuevo suceso. Las súplicas a los guardias rurales y al delegado eran recibidas con la misma desidia de siempre, a veces con un matiz de burla. «Se habrán ido, ¿qué le vamos a hacer?», era la respuesta más común, acompañada de un encogimiento de hombros o una sonrisa sarcástica del delegado, que solía estar más preocupado por su tequila o por alguna dádiva que por la seguridad de la gente. Se les decía a los familiares y a los pocos preocupados que no había dinero para búsquedas en mujeres que se van por gusto, o que se perdieron en el monte como cualquier animal, sin saber ni para dónde van. La narrativa oficial era simple, conveniente. Las mujeres que viajaban solas eran, por naturaleza, aventureras, irresponsables o simplemente proclives a las fugas. Sus ausencias eran minimizadas, consideradas como problemas menores, muy lejos de la urgencia que implicaba la seguridad de los hombres o la propiedad. El delgado expediente de cada caso se arrumbaba en un rincón polvoriento de la oficina del delegado, acumulando polvo y telarañas, tan olvidados como las propias víctimas. Para el pueblo, esto era una cruel confirmación de la poca valía que se les otorgaba a las vidas de estas mujeres sin estatus ni apellido. El miedo, por su parte, seguía extendiéndose como una plaga silenciosa por los caminos. Sin embargo, el destino tenía reservado un punto de inflexión, un suceso que las autoridades no podrían ignorar ni minimizar por más tiempo, ni con todas sus excusas. En la primera semana de noviembre de ese mismo año, un nuevo nombre se añadió a la lúgubre lista de desaparecidas: María Guadalupe Fernández. Pero María Guadalupe no era una viajera cualquiera. Era la hija de don Rafael Fernández, un comerciante próspero, influyente y respetado de León, una de las ciudades más importantes del estado. Su viaje no era una aventura improvisada ni una huida impulsiva, era un trayecto cuidadosamente planeado y esperado, para visitar a sus tías en San Miguel de Allende. María Guadalupe, una joven de modales finos, educación esmerada y ropas de buena confección, había salido de León con la promesa de llegar en 2 días. Cuando ese plazo se cumplió sin noticias suyas, y las tías enviaron un telegrama preocupado a León, la inquietud se transformó rápidamente en alarma en la casa de don Rafael. Don Rafael Fernández no era un hombre de paciencia, ni de resignación. Su figura, recia y de complexión fuerte, su voz, enérgica y acostumbrada a dar órdenes, eran bien conocidas en los círculos comerciales de León y más allá. Vestía ropas de buena tela, su sombrero de fieltro siempre impecable. Cuando supo que su hija no había llegado a su destino, su rostro, generalmente serio, se contrajo en una mueca de furia contenida. No dudó ni un instante. Se presentó en la oficina del delegado local con una determinación fría que hizo temblar al oficial. El delegado, con su acostumbrada indolencia y sus excusas preparadas, intentó despacharlo con las mismas palabras vagas que había ofrecido a otros. Seguro se retrasó, don Rafael, o quizás se desorientó en el camino. Las mujeres suelen ser despistadas. Pero don Rafael no era un campesino sin recursos, ni un familiar con la cabeza baja, era un hombre de negocios con una fortuna considerable, con contactos en la capital y una influencia que se extendía hasta los pasillos del gobierno estatal. Su ira era palpable, su determinación inquebrantable, y su voz resonó en la pequeña oficina con una autoridad que el delegado no estaba acostumbrado a enfrentar. «Mi hija no se pierde, señor. Y si algo le ha pasado, juro por Dios que encontraré a los culpables y que usted responderá por su negligencia», se escuchó decir a don Rafael, su mano golpeando con fuerza la mesa de madera del delegado. En cuestión de horas, el despacho de don Rafael en León se transformó en un centro de operaciones improvisado. La quietud habitual de sus oficinas fue reemplazada por una actividad frenética. Secretarios y ayudantes se movían de un lado a otro, siguiendo sus órdenes. Primero, se movilizaron vastos recursos para verificar cada estación del camino, cada posada, cada pueblo intermedio entre León y San Miguel de Allende. Telegrafistas fueron enviados para enviar mensajes urgentes, se interrogó a carreteros y arrieros. Se imprimieron y distribuyeron volantes con la descripción detallada de María Guadalupe, algo inaudito para las desapariciones anteriores, que solo había merecido un breve reporte oral. Pero don Rafael no se detuvo ahí, desconfiando de la eficiencia de las autoridades locales. Presionó a las autoridades estatales con una firmeza que no admitía objeciones. Las llamadas, o más bien las exigencias, llegaban a los despachos del gobierno estatal en Guanajuato capital, y de allí, las órdenes bajaban en cascada hasta el delegado local, que de repente se encontró con una situación que no podía despachar con un simple encogimiento de hombros. El gobernador mismo había dado la orden de investigar, y el delegado, con el sudor frío recorriendo su frente,
entendió la gravedad del asunto. De pronto, la vida de una mujer, la hija de don Rafael, había adquirido una importancia monumental. Con una urgencia que no le era habitual, el delegado movilizó a sus 2 auxiliares y a varios hombres de confianza, prometiéndoles recompensas por cualquier pista que pudiera surgir. Les asignó caballos y les dio órdenes de peinar la región. Pero don Rafael, conocedor de la ineficiencia local y escéptico de las capacidades de los hombres del delegado, tomó una medida adicional. Contrató a un grupo de rastreadores experimentados, hombres de campo con un ojo agudo para las huellas y un conocimiento profundo del terreno. Eran cazadores, vaqueros y vaqueanos que sabían leer el viento y la tierra como un libro abierto, expertos en seguir rastros apenas perceptibles en el polvo o entre las rocas. Estos rastreadores, un equipo heterogéneo pero eficaz, estaban liderados por un hombre de barbacana y mirada penetrante llamado Jacinto. Jacinto era un veterano de muchas búsquedas. Había seguido el rastro de ganado perdido en tormentas de arena y había acorralado bandidos en las serranías. Había visto la desesperación de muchas familias, pero el dinero que ofrecía don Rafael, sumado a la injusticia que intuía, lo impulsó a tomar el caso con una seriedad particular. Sus compañeros eran hombres de pocas palabras, con rostros curtidos por el sol y los vientos del campo, acostumbrados al silencio y la observación. Llegaron a la región con una determinación que contrastaba abruptamente con la apatía de los locales. No eran hombres de ciudad, sino de la tierra, y su presencia misma inspiraba un respeto cauteloso. Jacinto y su equipo comenzaron su labor meticulosa, siguiendo la última ruta conocida de María Guadalupe Fernández. La joven, según los testimonios, había tomado la vereda secundaria que conectaba los pequeños poblados, la misma vereda que pasaba peligrosamente cerca del rancho de Esteban Márquez. Con paciencia y una metodología casi científica, examinaron el polvo del camino, buscando huellas, indicios, cualquier señal que pudiera haber dejado la joven. Medían las distancias entre las huellas, analizaban la profundidad, la dirección. Su trabajo los llevó a interrogar a todos los moradores de la región cercana a la vereda. Visitaron las pocas rancherías dispersas, las chozas solitarias, las tiendas de abarrotes que servían de punto de encuentro y de chismorreo. Hablaron con campesinos, arrieros y pastores, con mujeres que vendían tortillas en los caminos y con viejos sentados bajo la sombra de un árbol. Al principio, las respuestas eran las mismas: no he visto nada, señor, por aquí no ha pasado nadie en días, o solo Dios sabe qué le pasó. Pero a medida que los rastreadores se movían, cubriendo cada palmo de terreno con la minuciosidad de sabuesos, y Jacinto cruzaba la información recabada, un patrón inquietante comenzó a emerger, una sombra persistente que se cernía sobre la narrativa de las mujeres perdidas. Jacinto, con su ojo agudo y su vasta experiencia, notó que cada vez que preguntaban por alguna de las mujeres desaparecidas, los caminos que se mencionaban en los relatos de los testigos convergían en un punto alarmante: la vereda que pasaba peligrosamente cerca del rancho de Esteban Márquez. Un viejo campesino, con el rostro surcado por el sol y los años, recordó haber visto a Rosa Delgado pasar por allí en marzo, caminando derecho para allá, señalando con un dedo tembloroso en dirección al rancho de Esteban. Otro, un arriero que solía usar esa ruta para llevar mercancías, había visto a una de las mujeres que desapareció en junio, la tarde que pasé por el rancho de Esteban, justo antes de que cayera la noche. Los testimonios, dispersos y aparentemente inconexos al principio, empezaron a tejer una red, un hilo invisible y siniestro que unía los desvanecimientos a un mismo punto geográfico. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Los rastreadores, entrenados para detectar anomalías y para leer las señales ocultas del terreno, percibieron la tensión en los rostros de los locales cuando se mencionaba el nombre de Esteban Márquez. Los campesinos, aunque pobres, temerosos y acostumbrados a la discreción, no eran completamente ciegos. Habían notado la inusual buena salud del solitario, su inexplicable prosperidad en medio de la hambruna generalizada. Habían escuchado los rumores, las leyendas susurradas sobre la mala suerte de quienes transitaban la vereda, sobre malos aires y sombras que se llevan a las muchachas. Pero el miedo a la figura solitaria del rancho, a la posibilidad de un ermitaño trastornado, y la propia indiferencia y desconfianza en las autoridades, les había impedido actuar o hablar con franqueza. Ahora, con la llegada de los hombres de don Rafael, con sus preguntas insistentes y su aire de autoridad, la gente empezó a hablar, aunque con cautela y en voz baja, de las cosas extrañas que ocurrían por allí. Los rastreadores, con sus miradas penetrantes, empezaron a estudiar el rancho de Esteban desde la distancia, observando su aislamiento, la quietud inquebrantable que lo envolvía, la forma en que parecía fundirse con el paisaje desolado.
La tensión en la región aumentó con la presencia de estos forasteros que hacían preguntas incómodas, que no se daban por vencidos ante respuestas evasivas, y que claramente no se conformarían con la versión de mujeres perdidas. La sombra de la sospecha, antes difusa y apenas perceptible, empezó a materializarse, a adquirir contornos más definidos, proyectándose de manera inevitable sobre el rancho solitario de Esteban Márquez. El patrón era demasiado claro para ser una mera coincidencia. Todas las mujeres, desde la primera, Rosa Delgado, hasta María Guadalupe Fernández, la hija del influyente comerciante, habían sido vistas por última vez en las inmediaciones de esa misma vereda, en ese mismo tramo de camino que pasaba junto a la propiedad del enigmático campesino. La inacción y la indiferencia oficial estaban a punto de encontrar un muro infranqueable, levantado por la influencia de un padre desesperado y la persistencia de unos rastreadores que no dejarían piedra sin remover. La investigación, impulsada por la inquebrantable voluntad de don Rafael Fernández y la persistencia de los rastreadores contratados, se profundizó con una meticulosidad implacable. Los hombres de Jacinto, el líder de los vaqueanos, peinaban la región, no dejando piedra sin remover, ni ranchería sin visitar. Sus ojos expertos examinaban cada huella en el polvo, cada rama quebrada, cada alteración mínima en el paisaje. La insistencia de Jacinto en recorrer y recorrer la vereda cercana al rancho de Esteban Márquez se hizo más pronunciada a medida que los testimonios de los locales se sumaban, delineando un patrón inconfundible. Las gentes del campo, antes reacias a hablar por temor o por la apatía que la desgracia había sembrado en sus corazones, comenzaban a ceder ante la autoridad implícita de los rastreadores y la promesa de una justicia que creían inalcanzable. Jacinto y sus hombres no solo se limitaban a los adultos, también interrogaron a los niños que jugaban en los arroyos secos o cuidaban rebaños. Fue así como, en una cañada apartada de la vereda principal, encontraron a un joven pastor, apenas un muchacho de 13 o 14 años, con el rostro enjuto y los ojos acostumbrados a la lejanía. Este joven, de nombre Mateo, pasaba sus días en las colinas cercanas al rancho de Esteban, vigilando sus pocas cabras. Al principio, Mateo se mostró esquivo, acostumbrado a la desconfianza hacia los extraños. Pero la persistencia tranquila de Jacinto, y el ofrecimiento de unas monedas de plata, lo animaron a hablar. El muchacho relató, con voz tenue, lo que había observado durante varios meses. Habló de una humareda rara que salía del rancho de Esteban. No era la humareda esporádica de una cocina o la que se alzaba cuando se quemaba alguna rama seca en el campo. Esta era diferente. Se producía en horarios inusuales, casi siempre de noche, cuando la oscuridad envolvía el rancho en un manto de silencio, y a veces, en las horas previas al amanecer, cuando el cielo empezaba a teñirse de grises. La fuma era densa, oscura, y se elevaba en espirales lentas, persistiendo en el aire mucho tiempo. Pero lo más perturbador de su testimonio fue el olor. Mateo, con la inocencia que aún le quedaba, describió un olor como a carne quemada, pero no a la carne de conejo o de jabalí, ni a la de un animal de granja. Era un hedor peculiar, pesado y dulzón, diferente al de la leña ardiendo o al de cualquier fuego que conociera en el campo. No era como madera quemada, señor, dijo Mateo, era como algo más gordo, como de lo que no se debe hablar. El muchacho, al recordarlo, se llevó una mano a la nariz, como si el olor volviera a perseguirlo. Este testimonio, directo y sin adornos, ofreció la pieza que faltaba en el rompecabezas. La coincidencia geográfica ya no era una mera conjetura. Las observaciones del joven pastor la convertían en una sospecha concreta y aterradora. Con esta información en mano, Jacinto y sus rastreadores se dirigieron al delegado. Las pruebas circunstanciales eran abrumadoras, y el peso de la influencia de don Rafael Fernández se hacía sentir con fuerza en cada rincón de la burocracia. El delegado, cuyo rostro ya no mostraba su habitual complacencia, sino una mezcla de miedo y aprensión, sabía que ya no podía eludir su responsabilidad. Su carrera, y quizás su propia libertad, dependían de la pronta resolución de este caso. No había vuelta atrás. Fue así como, en una fría mañana de noviembre de 1887, al amanecer, una caravana de hombres armados se movilizó hacia el rancho de Esteban Márquez. El delegado, con su uniforme algo arrugado y el sombrero calado hasta las cejas, lideraba el pequeño grupo. Lo acompañaban 4 hombres de confianza, armados con sus carabinas y machetes, sus rostros serios y sus miradas vigilantes. El cielo apenas comenzaba a aclararse, tiñendo el horizonte de tonos violetas y anaranjados, mientras el rocío de la madrugada aún cubría la tierra sedienta. La caravana avanzaba por la vereda polvorienta,
sus pasos levantando nubes de tierra fina que se disipaban lentamente en el aire helado. El silencio del campo, que antes había sido cómplice de los crímenes, ahora parecía contener la respiración, anticipando el inevitable desenlace. Cuando llegaron al rancho, el sol apenas asomaba por el este. El lugar, como siempre, parecía desolado, inmerso en una quietud antinatural. Las paredes cuarteadas de la casa principal se alzaban como un espectro, y los viejos mezquites proyectaban sombras alargadas. Esteban Márquez salió de su casa al escuchar el galopar de los caballos y los pasos de los hombres. Su figura, que en los últimos meses había lucido extrañamente robusta, ahora mostraba un temblor casi imperceptible en sus manos. Su rostro, antes inexpresivo, se contrajo ligeramente. Sus ojos, antes distantes, revelaban una nerviosidad evidente, una chispa de alarma que no había logrado ocultar. «¿Qué se les ofrece por aquí tan temprano?», preguntó Esteban con voz áspera, intentando mostrar una calma que no sentía. Sus intentos de negación eran visibles, sus palabras eran cortas, sus respuestas evasivas, y su mirada rehuía el contacto visual con el delegado. «Solo venimos a hacer unas preguntas, Esteban, sobre unas muchachas que se han perdido por estos rumbos», respondió el delegado con una voz grave, su tono inusualmente firme. Esteban negó cualquier conocimiento, sus hombros encogiéndose, sus manos frotándose nerviosamente. «Por aquí no he visto a nadie, señor. Siempre estoy en mis labores, solo», murmuró, sus ojos buscando una vía de escape, una justificación. Pero el delegado no se dejó engañar. La presión de don Rafael Fernández era demasiado grande, y los indicios, demasiado contundentes. «Vamos a echar un vistazo, Esteban», dijo el delegado, y con un gesto de la cabeza, sus hombres comenzaron a registrar la propiedad. Primero, revisaron la casa principal, que estaba casi vacía y en estado de semi-abandono, llena de polvo y telarañas. No encontraron nada que levantara sospechas. Luego, los hombres se dirigieron a los cobertizos y dependencias traseras, sus pasos crujiendo sobre la tierra seca. Fue entonces cuando uno de los auxiliares, un hombre joven y corpulento, se detuvo frente al pequeño galpón de adobe, semioculto por los mezquites y la nopalera. El aire de la mañana era fresco y límpido, pero al acercarse a la estructura, un olor nauseabundo y denso comenzó a impregnar el ambiente. Era un hedor inconfundible, una mezcla grotesca de carne en descomposición, la acidez de la salmuera y el penetrante aroma ahumado. Un olor que revolvió los estómagos de los hombres. El auxiliar se detuvo en seco, su rostro pálido. «Aquí hay algo, mi delegado», dijo, señalando el galpón con el cañón de su carabina. Esteban, que había permanecido inmóvil cerca de la casa principal, observando la búsqueda con una tensa expectación, se tensó aún más. Un sudor frío perló su frente. Cuando el delegado se acercó al galpón, el olor se hizo insoportable, una bofetada sensorial que confirmaba las peores sospechas. Con un empujón, uno de los hombres abrió la puerta de madera, que crujió con un lamento prolongado. El interior era oscuro, pero la tenue luz que se filtraba por la abertura reveló el horror oculto. En el centro del galpón, sobre la mesa rústica de tablones, había manchas secas y oscuras, rastros de una labor macabra. El suelo de tierra apisonada, que Esteban había intentado mantener impoluto, mostraba signos de remoción reciente. Los hombres del delegado, conteniendo las arcadas por el hedor, comenzaron a explorar. Con las bayonetas de sus carabinas, empezaron a remover la tierra del suelo. No tardaron en encontrar lo que buscaban. A poca profundidad, enterrados bajo las losas de piedra y la tierra suelta, hallaron grandes ollas de barro. Al destapar la primera, un nuevo y más potente hedor se liberó, haciendo que algunos de los hombres retrocedieran con náuseas. Dentro de las ollas, cuidadosamente preservados con sal y ahumados, se encontraban trozos de carne humana. La carne, de un color parduzco y una textura seca, era inconfundible. No era carne de animal. Era el horror más puro, el testimonio silencioso de los crímenes. Había trozos de lo que parecían ser extremidades, restos musculares, todo cortado con una precisión brutal, empaquetado como si fuera un preciado tesoro. Mientras los hombres seguían desenterrando más ollas, otros comenzaron a buscar en los rincones del galpón. En el fondo, debajo de un montón de paja vieja, encontraron restos óseos. Eran huesos humanos, algunos pequeños, otros más grandes, parcialmente quemados, con marcas de corte y una decoloración amarillenta y ennegrecida por el fuego. El intento de Esteban por eliminar las pruebas no había sido del todo exitoso. Los fragmentos,
aunque pequeños, eran suficientes para confirmar la identidad de los restos. Entre los huesos y los objetos esparcidos, se encontraron también pertenencias personales de las víctimas. Un broche de plata, de diseño sencillo pero distintivo, que don Rafael había descrito como un regalo para María Guadalupe. Un pequeño rosario de madrepérola, que se sabía pertenecía a una de las primeras mujeres desaparecidas, Rosa Delgado. Una pulsera de cuentas de colores, de otra de las víctimas, que sus familiares habían identificado en los volantes. Los objetos, pequeños y modestos, eran irrefutables. Las pruebas se apilaban, una tras otra, confirmando el macabro horror que se había gestado en ese rancho solitario. Con las evidencias esparcidas ante sus ojos, el delegado se giró hacia Esteban Márquez. El campesino, que había sido arrastrado hasta la entrada del galpón, observaba la escena con una mirada vacía, casi ausente. La nerviosidad de antes había desaparecido, reemplazada por una calma inquietante. El delegado no pronunció una sola palabra, solo señaló con un gesto amplio hacia el interior del galpón, hacia las ollas de barro, los huesos calcinados y los objetos personales. Esteban Márquez miró la escena, luego a los hombres que lo rodeaban, y finalmente a la cara del delegado. No hubo remordimiento en su rostro, ni un atisbo de arrepentimiento. Su voz, cuando habló, era monótona y fría, desprovista de cualquier emoción. «La hambre me llevó a eso, señor», se le escuchó decir. «No había otra elección. Tenía que sobrevivir». En ese momento, Esteban no solo confesó los crímenes de María Guadalupe Fernández. Confesó fríamente los 9 asesinatos, uno por uno, con detalles escalofriantes. Relató cómo atraía a las mujeres con falsas promesas de ayuda, cómo las golpeaba por detrás con la azada, cómo arrastraba sus cuerpos al galpón. Describió el proceso de desmembramiento, la salazón y ahumado de la carne, la eliminación de los huesos y pertenencias. 9 vidas, 9 mujeres, todas víctimas de una necesidad primitiva que se había transformado en una justificación para el horror más puro. Su voz no se quebró, sus ojos no parpadearon. El campesino que mataba para comer carne había revelado su terrible verdad. El silencio que siguió a su confesión fue más pesado que cualquier grito, más frío que cualquier viento de noviembre. La confesión fría y desapasionada de Esteban Márquez resonó en el galpón de adobe con una gravedad que se extendió más allá de las paredes encaladas. Al poco tiempo, la noticia de los crímenes atroces perpetrados en el rancho solitario se desató como un incendio incontrolable por toda la región de Guanajuato. Los hombres del delegado regresaron al poblado con Esteban maniatado, los rostros pálidos y el horror grabado en sus miradas. La gente del campo, que antes había susurrado sobre las desapariciones con temor, ahora se encontraba ante una verdad tan monstruosa que desafiaba su comprensión. La incredulidad se transformó rápidamente en indignación, y la indignación en un grito colectivo por justicia. La velocidad con la que la historia se esparció fue asombrosa, impulsada por la crudeza de los detalles. De los poblados rurales, la noticia viajó a la capital del estado, Guanajuato, y de allí, los primeros despachos telegráficos llevaron el relato macabro a la Ciudad de México y a otras urbes importantes del país. Los periódicos, siempre ávidos de sensacionalismo, se abalanzaron sobre la historia. Las portadas de El Imparcial, El Siglo XIX y La Patria de la Ciudad de México se llenaron de titulares estridentes. El campesino caníbal de Guanajuato, horror en los llanos secos, 9 mujeres desaparecidas halladas en rancho solitario, el hombre que comía carne humana para sobrevivir a la hambruna. Las descripciones eran vívidas y a menudo grotescas, detallando con morboso placer el descubrimiento de la carne humana en las ollas de barro, los huesos calcinados y los objetos personales de las víctimas. Los grabados de los periódicos, aunque sencillos, mostraban imágenes dramáticas del rancho, de los hombres desenterrando las pruebas, y de la figura imperturbable de Esteban. El público mexicano, en general, quedó fascinado y horrorizado. Las historias de crímenes pasionales o de bandidos eran comunes, pero el canibalismo como método de supervivencia en medio de la hambruna era algo que tocaba una fibra primitiva de miedo y revulsión. La gente leía con una mezcla de morbosidad y espanto los relatos que hablaban de la asada utilizada como arma, del desmembramiento metódico y de la preservación de la carne. Las conversaciones en las plazas y mercados giraban en torno al monstruo de Guanajuato, y se especulaba sobre la maldad inherente en el hombre o sobre los límites a los que la desesperación podía llevar a una persona. Mientras el país se agitaba con la noticia, Esteban Márquez fue trasladado a la prisión de Guanajuato, la capital del estado. El viaje desde su rancho hasta la ciudad fue realizado bajo una estricta vigilancia, custodiado por varios hombres armados.
A pesar de la gravedad de la situación y la indignación creciente de la gente, Esteban no mostró cambio alguno en su expresión. Su rostro permanecía inerte, sus ojos fijos en el horizonte polvoriento, como si el tumulto que lo rodeaba no lo afectara en lo más mínimo. Parecía ajeno a la furia de la gente, a las miradas de odio y a los murmullos de condena que lo seguían a su paso. Ingresó a la prisión sin resistencia, su figura flaca y desgarbada se perdió en la oscuridad del recinto. Fue recluido en una celda aislada, lejos del resto de los presos, donde esperaba su juicio en un silencio apenas interrumpido por el sonido de sus propios pensamientos. La presión de las familias de las víctimas por una justicia expedita era inmensa. Don Rafael Fernández, consumido por el dolor y la rabia por la pérdida de su hija, María Guadalupe, no cejó en su empeño. Sus contactos y su influencia se movilizaron para asegurar que el caso no cayera en el olvido ni fuera despachado con la habitual lentitud de la justicia rural. A él se sumaron otras familias, ahora con la certeza de lo ocurrido a sus seres queridos, que clamaban por el castigo ejemplar para el asesino. El clamor público era incesante, los periódicos no dejaban de publicar sobre el caso, y las autoridades se vieron obligadas a actuar con una celeridad inusual. El juicio de Esteban Márquez se llevó a cabo en enero de 1888, apenas un par de meses después de su detención. El proceso, celebrado en un juzgado abarrotado en Guanajuato capital, fue notablemente rápido, durando apenas 2 días. La sala del tribunal estaba llena de curiosos, de periodistas y de los familiares de las víctimas, con sus rostros marcados por el dolor y la sed de justicia. Esteban, sentado en el banquillo de los acusados, mantuvo su postura imperturbable. Su mirada no se cruzaba con la de nadie, su expresión era vacía, casi como si estuviera ausente. La defensa, asignada por el Estado, intentó argumentar la insanidad temporal de Esteban, causada por la hambruna extrema. El abogado defensor pintó un cuadro sombrío de la vida en el campo durante la sequía, de la desesperación que podía llevar a un hombre a cruzar los límites de la razón. Argumentó que la privación había empujado a Esteban a un estado mental alterado, donde la supervivencia se había convertido en la única ley, borrando la distinción entre lo humano y lo animal. Era un intento desesperado por mitigar la brutalidad de los crímenes, por encontrar una explicación que lo liberara de la plena responsabilidad moral. Sin embargo, la Fiscalía presentó las pruebas de manera contundente. El testimonio del joven pastor, Mateo, sobre la humareda rara y el olor a carne quemada en horas inusuales. El hallazgo de las ollas de barro con carne humana preservada. Los restos óseos con marcas de desmembramiento. Los objetos personales de las víctimas, como el broche de plata de María Guadalupe y el rosario de madrepérola de Rosa Delgado, que ataban a Esteban directamente a cada una de las mujeres desaparecidas. Y, sobre todo, su confesión, fría y detallada, en la que describió metódicamente cómo atraía, mataba y procesaba a cada una de sus víctimas. Los jueces, hombres de leyes acostumbrados a la racionalidad, no pudieron ignorar la frialdad y el método. Consideraron que los crímenes habían sido premeditados y ejecutados con plena conciencia. No había habido un arranque de locura, sino una serie de actos calculados para asegurar su propio sustento. La crueldad no era un impulso, sino una decisión. Esteban Márquez fue declarado culpable de 9 cargos de asesinato. La sentencia no tardó en ser pronunciada, la pena de muerte por ahorcamiento. El veredicto fue recibido con un murmullo de alivio entre los familiares de las víctimas, una sombría satisfacción de que la justicia, por fin, había llegado. Para el pueblo, era el fin de un capítulo oscuro, una sentencia que prometía restaurar un poco el orden moral que los crímenes habían destrozado. La ejecución se programó para el mes siguiente. En febrero de 1888, la plaza principal de Guanajuato fue el escenario de la última escena de esta tragedia. Una multitud inmensa, que se contaba por miles, se congregó desde las primeras horas de la mañana, llenando cada rincón de la plaza, subiéndose los tejados y a los balcones, empujándose para obtener un lugar desde donde presenciar el acto final de la justicia. La atmósfera era una mezcla densa de expectación morbosa, indignación contenida y un aire de solemnidad. La gente buscaba no solo presenciar el castigo, sino también una catarsis colectiva, una forma de exorcizar el horror que había ensombrecido sus vidas. Se había erigido un patíbulo de madera tosca en el centro de la plaza, alto y visible para todos. A medida que el sol ascendía, la figura de Esteban Márquez fue sacada de la prisión y conducida a pie por las calles, flanqueada por guardias armados. Su paso era firme, sus ojos fijos en el horizonte, sin mostrar emoción alguna, ni temor, ni arrepentimiento, ni un solo gesto que delatara una última chispa de humanidad. Vestía ropas simples,
su rostro demacrado, pero su compostura era inquietante. Subió al cadalso sin vacilación, su figura recortándose contra el cielo azul de Guanajuato. Los guardias le colocaron la soga alrededor del cuello. El silencio de la multitud era casi absoluto, roto solo por el murmullo de algunos. Justo antes de que el verdugo accionara la palanca, se dice que Esteban Márquez pronunció sus últimas palabras. Su voz, aunque tenue, resonó en el silencio expectante de la plaza, llevada por el viento a los oídos de la multitud. La hambre es peor que la muerte. La sentencia fue ejecutada. El cuerpo de Esteban Márquez, el campesino que mataba para comer carne, pendió por un momento ante los miles de ojos, un símbolo sombrío de la desesperación y la barbarie. Después de la ejecución, el cuerpo de Esteban no recibió un entierro digno. Fue descolgado, envuelto en una manta burda, y llevado a una cova rasa, sin marca, sin lápida, fuera de los límites sagrados del cementerio. Nadie lo lloró, nadie ofreció un rezo por su alma. Fue enterrado como un paria, un recuerdo que la tierra misma debía borrar. El rancho de Esteban Márquez, escenario de los horrores, fue abandonado y, con el paso de los años, comenzó a desmoronarse. Las paredes de adobe se desintegraron lentamente bajo el sol y las lluvias, el tejado colapsó, y las vigas de madera se pudrieron, convirtiéndose en escombros. La vereda cercana, antes un camino de tránsito, fue cada vez menos utilizada, y la maleza empezó a reclamar su territorio. Los lugareños, con el tiempo, relataron fenómenos extraños que ocurrían en ese lugar. Se escuchaban voces femeninas llorando en la quietud de la noche, un lamento lastimero que parecía flotar en el aire. Sombras indistintas, con formas femeninas, eran vistas caminando por la vereda donde las mujeres habían sido vistas por última vez, como si sus espíritus aún vagaran buscando el camino que nunca terminaron. Y, a veces, sin origen aparente, surgía un olor inexplicable a carne quemada, que se mezclaba con el polvo y el silencio, recordando la macabra labor que se había realizado allí. Nadie más se atrevió a construir nada en esas tierras. El lugar, antes un rancho humilde, se convirtió en un memorial silencioso y ominoso, un recordatorio de las 9 mujeres que murieron allí. Víctimas no solo de un asesino, sino de una época brutal donde la supervivencia podía transformar a los hombres en monstruos y donde la hambruna podía borrar las fronteras de lo humano. La leyenda de Esteban Márquez y sus crímenes se convirtió en una lúgubre advertencia, un relato de horror que se contaría durante generaciones en Guanajuato, bajo el manto protector de las noches estrelladas. Así concluye la historia de Esteban Márquez, el campesino que, bajo el yugo de una sequía inclemente, cruzó el umbral de lo impensable. El patíbulo se alzó en la plaza principal de Guanajuato, un mudo testigo del fin de su brutal periplo. Esteban, con una mirada tan vacía como la tierra que lo había condenado, pronunció sus últimas palabras, un eco sombrío de la desesperación que lo consumió y que resonó en el aire helado de aquel febrero de 1888. Su cuerpo, sin honores ni luto, fue devuelto a la tierra en una fosa anónima, como si la humanidad misma quisiera borrar el rastro de su existencia. Pero el horror no se extinguió con el último aliento de Esteban. El rancho, su silencioso cómplice, quedó abandonado, carcomido por el tiempo y el olvido. Sus paredes se desmoronaron, sus maderas se pudrieron, y la vereda cercana fue reclamada por la maleza, intentando cubrir las cicatrices de la tragedia. Sin embargo, en el silencio de las noches de Guanajuato, aún se perciben los ecos de lo que allí ocurrió. Los lugareños susurran historias de voces femeninas que lloran en la quietud de la oscuridad, de sombras que caminan por la vereda donde las viajeras fueron vistas por última vez, y de un inexplicable olor a carne quemada que surge sin origen aparente, un hedor fantasmal que se niega a desvanecerse. El rancho se transformó en un memorial silencioso y perpetuo a las 9 mujeres que encontraron su terrible final, víctimas no solo de un hombre, sino de una época brutal donde la línea entre la supervivencia y la monstruosidad se desdibujaba bajo el sol inclemente, y la hambruna podía devorar el alma y transformar la existencia en un horror indecible. Esta crónica nos obliga a preguntarnos, en un mundo donde la vida misma era una lucha incansable, ¿existía algún límite inquebrantable para la supervivencia, o la desesperación de Esteban Márquez lo despojó de toda elección? ¿Qué otros horrores, gestados por la necesidad, crees que se gestaron en los rincones olvidados de aquella Guanajuato castigada por la sequía? Déjanos tus reflexiones y teorías en los comentarios. Si esta historia te ha helado la sangre y te ha hecho reflexionar sobre los abismos de la condición humana, te invitamos a explorar otros relatos que se esconden en las profundidades de sombras de la servidumbre. Hay muchas más verdades ocultas que aguardan ser desenterradas. Y si las sombras de la servidumbre te han cautivado con sus misterios y sus ecos del pasado,
No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte los ecos de otros tiempos.